Vale, en principio parece que estamos en directo, salvo que esto me esté Sí. diciendo lo contrario. Vamos a comprobarlo aquí, mientras va entrando la gente. A ver si la publicación quiere funcionar o no quiere funcionar. Vamos a ver. Vale, quito aquí el sonido. Bueno, pues sí, pues estamos en directo. Bueno, pues nada. Bienvenidos a la primera mesa de esta primera semana de mesas de literatura de DASA. Me parece que me están mandando un aviso para que sepamos que ya nos ve todo el mundo, que ya no podemos decir cualquier cosa. Así que vamos a empezar con las presentaciones. Quienes me acompañan hoy aquí son Sergi Doria, Miquel Molina y José de Cora. Y yo soy Rodrigo Palacios. Voy a empezar con las presentaciones mientras va entrando la gente. Sergi Doria, hola Sergi. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Es doctor en Ciencias de la Comunicación, periodista cultural de ABC y profesor en la Universidad Internacional de Cataluña y en la Universidad Ramon Llull. Voy a resumir bastante vuestro currículum porque los tres tenéis un currículum que daría para un buen rato, así que disculpadme si veis que faltan cosas. Sergi es autor del libro de reportaje de la Guineueta. No, no, ¿Perdón? Ah, pensaba que habéis hecho algún apunte. Así como de Imatges 1930, Barcelonins y Moderns. También ha publicado las novelas No digas que me conoces ahora y... se oye, ahora ha quedado. Sí. Dime, perdona, ¿hay algún problema de La sonido? verdad no termina nunca. La ve- No, ahora parecía que se paraba la imagen tuya. Ah, vale, vale, pues avisadme. Ok. Bueno, continúo como si Un no... poquito la voz. Vale, continúo como si no hubiera pasado nada porque no sé qué es lo que no se ha oído. A ver, Sergi también es coeditor de Paseos por la Barcelona Literaria y de la reedición del libro de viajes Boston-Barcelona. Luego también tenemos a Miquel Molina. Hola, Miquel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Miquel es director adjunto de La Vanguardia y antes trabajó en el periódico de Cataluña, en el periódico de Aragón y Segre. En 2010 recibió el premio al periodismo no sexista que concede la asociación, bueno, mi catalán es horrible, lo siento, la Asociación de Dones Periodistas de Cataluña. Es autor de dos novelas llamadas Una flor del mal y La sonámbula, así como de los libros L'Everest a la hora punta, Alerta Barcelona, adiós a la ciudad autocomplaciente y Naturaleza muerta. Y por último tenemos desde Lugo a José de Cora. Hola José, Hola, que es buenas escritor tardes. y periodista, ha desarrollado su trabajo en todos los medios de comunicación, ha trabajado en agencias de noticias, periódicos, revistas, radio, cine y televisión. Ha escrito multitud de ensayos, la lista que yo encontré era muy larga, principalmente históricos, y como cineasta, que esto yo no lo sabía, escribe guiones, dirige y produce series y documentales. Y en el ámbito de la narrativa ha publicado varias obras como Secuestro y Fonda de Cela en Contamina, La verdadera historia del último inquisidor y el maravilloso oráculo de la vida, o novelas como La navaja inglesa, El estornudo de la mariposa, Te llamaré muerto y Habla Mario, que creo que es la última. Y bueno, pues una vez presentados los que me acompañan, voy a presentarme yo también. Me llamo Rodrigo Palacios, soy escritor y soy el único no periodista de esta mesa, así que he venido aquí a aprender sobre todo, porque yo de profesión soy ingeniero. Así que a lo mejor es por eso por lo que me han puesto a los mandos de la nave, creyendo que soy alguna garantía de que esto no va a fallar. Decir únicamente que tengo cuatro novelas publicadas, que la última es La Cámara del Oro, y que también tengo un cortometraje que he empezado a mover por festivales que se llama Ceguera, pero que con todo esto que ha pasado ahora no sé qué va a pasar con él. Y bueno, pues nada, ahora ya, antes de pasar al tema que nos ocupa en la mesa, yo como casi diría como ciudadano, cuando me ponen delante de tres periodistas, lo primero que tengo que preguntar antes de hablar de crónica propiamente dicho es de lo que está pasando ahora, porque seguro que los tres estáis pensando en algún momento en que hay una buena crónica sobre esto. ¿Qué opináis sobre la cobertura periodística que se le está dando a lo que está ocurriendo? Si creéis que está siendo adecuada, si creéis que se está poniendo el foco en lo que se tiene que poner, o si hay quizá cosas que se están quedando en el tintero.
Claro. Yo mismo. Venga. Sí, estamos. Bueno, yo creo que es muy difícil hablar de la cobertura periodística unidireccionalmente, es decir, juzgar un solo aspecto. Yo creo que, como en todo, hay una gran variedad y además que va desde lo más rastrero hasta lo más excelso, que es el intento de llegar a la verdad en un mundo, en un asunto tan complejo como este. La verdad es que los medios, en la medida, me refiero a los medios estables, a los medios contrastables, están poniendo todo lo que pueden de su parte. Es decir, el coronavirus está acaparando absolutamente el 100% de los espacios y de las páginas. Yo creo que se está haciendo por parte de todos los profesionales un gran trabajo. Ahora, ¿qué ocurre? Hoy en día, pues la información, llamamos información a una amalgama de cosas que, bueno, no es informativo, y ahí cuela de todo, y ahí estamos hablando muchísimas veces, se repiten las palabras bulo, fake, canard, paparruchada, que es la palabra exacta en castellano, donde realmente al público a lo mejor a veces le cuesta trabajo diferenciar dónde está realmente la información y el rumor. Bueno, dicho así para empezar. Estoy completamente de acuerdo con José y añadiría que seguramente no ha habido nunca ningún gran acontecimiento global que haya tenido este nivel de cobertura tan detallado y tan exhaustivo y con tantos frentes diferentes, poliédrico y total, ¿no? Entonces, seguramente ahora nos falta todavía un tiempo para tomar un poco de perspectiva y saber realmente qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal, pero es evidente que además se está produciendo un fenómeno muy, muy interesante desde el punto de vista de analizarlo, desde fuera. Ya no me refiero al día a día informativo, sino cómo nuestra cobertura periodística está influyendo en cómo se desarrolla el problema, ¿no? Seguramente si comparamos con periodos como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, veríamos que el periodismo tuvo un papel mucho menos relevante en los acontecimientos, en el desarrollo de los hechos. En cambio ahora, tanto lo que es el periodismo un poco más, como decía José, más establecido, más formal, o el que se hace utilizando las redes sociales, está condicionando mucho más la actuación de los políticos, de los gobernantes que están al frente de los países. Yo diría que una cosa que yo creo que nos restar un poco el mal llamado periodismo ciudadano, que hoy se está confundiendo con ese mundo de fakes, bulos. Mi hermana que trabaja en urgencias de no sé dónde me ha dicho que es aquel WhatsApp que recibimos todos, ¿no? Y ahora quizás se podrá diferenciar de alguna manera y valorar lo que es el periodismo serio, que intenta discernir entre la nube de voz y cifras. A veces incluso los propios científicos no hacen ningún favor a la ciencia, puesto que dan por sentados presuntos avances simplemente por querer figurar a veces, ¿no? Y respecto a lo del periodismo, que no tuvo tanta influencia en la Primera Guerra Mundial, estos días estoy escribiendo unas crónicas pandémicas en ABC y hablo un poco de diversas epidemias que en el mundo han sido, ¿no? Y algunas se reproducen casi todas idéntico comportamiento humano. La última, sin ir más lejos, que Rodrigo agradezco que la haya subrayado en su... ¿No ha sido? No, bueno, la ha enviado Teo Palacios y yo la he reenviado, sí. Perdón. Sí, otras epidemias idéntico ser humano. Hay una serie de comportamientos, siempre de desconfianza hacia determinadas fuentes gubernamentales, opción por el confinamiento total y desconfinamiento, siempre ha pasado en diferentes niveles. Y en cuanto a la intervención de la prensa, en el año 18, yo diría, Miguel, que fue importante porque la prensa que nos cargaran el muerto de la gripe española, que no era española, sencillamente fue porque donde no había censura militar por la guerra mundial, no se dijo nada. Que era neutral, informaron mucho. Yo recuerdo que en ABC se llama epidemia reinante, entonces, a la gripe.
y cada día había un parte de cómo iba la gripe, y de ahí empezó a circular el mito de la gripe española, ¿no? O sea que, digamos que tampoco fue baladí o papel de la prensa en el año 18, ¿no? Y ahora, 100 años después, se están siguiendo parecidos protocolos al año 18 en cuanto al confinamiento, bueno, y soluciones que son seculares, milenarias. Y ahora, que es importante, es que yo creo que el ciudadano común ya está valorando un poco más ese periodismo por el que paga, que antes era bastante reacio, y estás creyendo más por ese presunto periodismo gratuito que nos está intoxicando y llenando de miedos del día a día y esperanzas falsas. Ya. Oye, antes de nada, Sergi, a ratos te perdemos, ¿eh? No sé si puedes cambiar algún sitio que tengas mejor cobertura, pero... Y a mí me ha pasado antes con José también, que a veces se cortaba un poquito. Ya, es que... Me quedo perfectamente. Es que además hoy tenemos una tormenta, sí, una buena tormenta. Iba a decir eso, aquí también. Yo no sé si la tormenta nos está afectando a todos hoy, pero bueno, intentaremos tirar para adelante. En este año cualquier cosa. Sí, desde luego, ya es lo que nos falta, ¿no? Una tormenta de las gordas. Que un poco al hilo del tema de la mesa de la crónica, ¿no? Que al final es una narración en orden cronológico, pero se suele incluir un punto de vista de quien está narrando los acontecimientos. Yo al hilo de lo que estabais comentando, lo que estaba pensando es que este quizá no sea el mejor momento para hacer una crónica de lo que está pasando. Por un lado, por lo que decía Miquel, de que hay cosas que un periodista ahora no puede contar, porque ya no sé si decir por ética profesional o porque no lo van a dejar o porque lo que diga puede tener un cierto peligro de cara a la reacción ciudadana, pero también porque yo no sé si tener la sensación de que está siendo tan abrumador todo lo que está pasando que da la sensación de que hace falta tomar una buena distancia y hacer una buena investigación de campo que ahora yo no sé si sería posible hacerla, ¿no? Bueno, nos falta una perspectiva temporal importante que es el fin, es decir, cuándo termina esto. Yeah. Porque naturalmente se oyen opiniones, no digo contrastadas, pero se oyen opiniones de que esto no es que vaya a tener un fin, es que hay que vivir ya a partir de ahora con esta nueva epidemia, con esta pandemia, y cuando tengamos la solución médica oportuna, la vacuna, sí que está fallando esto. Las medicinas oportunas y aplicándole. Lo que estamos viendo nos está dominando de una forma casi absoluta. Yo no sé el porcentaje de páginas que dedica, vamos, no lo sé, pero me lo imagino, está alrededor del 85% del contenido de los medios es la pandemia, no se habla de otra cosa que no ocurría, eso sí, en la epidemia del 18, en la gripe española, la mal llamada gripe española, o ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el porcentaje de información que llegaba a los medios era muy inferior al de estos conflictos, ¿no? Hoy estamos en pleno momento, claro. La famosa curva no vemos que baje. Estamos intuyendo que estos últimos días sí hay unas cifras un poco más optimistas, ¿no? Pero de todas maneras, esa perspectiva te falta, bueno, en ese sentido, Sergi, que está escribiendo exactamente una sección, digamos, muy enraizada con la pandemia, tendrá también unas experiencias más determinantes, ¿no? Hombre, yo creo que sí. El periodismo, desde la primera manifestación conocida, que es la que enseñamos a los alumnos en Historia del Periodismo, de Théophraste Renaudot, decía que el periodista siempre ha de trabajar con un proceso informativo que todavía no conoce el desenlace, con lo cual el periodista ha de ser el máximo responsable de lo que dice, porque después, como les pasa a ciertos políticos, después te va a pasar cuentas en función de tus apreciaciones en tránsito, sin conocer todavía la conclusión de ese proceso, sea lo que sea, una guerra, una enfermedad. Y entonces, aquello que también Renaudot en el año 1631, cuando la primera Gaceta, digamos, decía, no, la obligación de los periodistas quizá no sea decir siempre la verdad, bastante harán con evitar la mentira, decía. Pues yo creo que esa es un poco la función que nos compete en estos momentos. Supongo que Miquel, que también está a pie de obra, lo corroborará en ese sentido. Sí, por supuesto, yo creo que estamos dedicando, y además hay que dedicarlo
porque la situación es nueva, nunca habíamos tenido este papel tan determinante de las redes sociales a desmontar falsas noticias. Falsas noticias que a veces también se utilizan desde el poder político de manera interesada, ¿no? Y el riesgo del desenfoque que decíamos antes, de la falta de perspectiva, yo creo que hay un ejemplo muy claro, ¿no? Yo creo que dentro de un tiempo veremos que esta epidemia, esta pandemia, la vamos a derrotar con el lavado de manos. Esto lo dicen todos los expertos, ¿no? Al final es mucho más importante la higiene, la distancia y el lavado de manos que el tema de las mascarillas. Pero las mascarillas son algo que se puede tocar, ¿no? Que se puede cuantificar y que de un gobierno a otro se puede utilizar como un arma arrojadiza, ¿no? El número de mascarillas, la calidad de las mascarillas, cuándo llegan, cuando en realidad es mucho más importante, mucho más determinante para acabar con esta pandemia el tema de la higiene personal, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que nos falta ese desenfoque, nos falta esa capacidad de ver las cosas desde la distancia y hace que a veces demos más importancia a cosas que no la tienen. Y yo diría, un poco enmendando a José, yo hablaría casi del 95% de las informaciones Sí, sí, de me los quedé corto, medios, me quedé corto. porque me cuesta pensar en alguna hora que no tenga que ver. Y si tiene que ver, se nota tanto que la hemos hecho que la hemos colado ahí para que se hable de otra cosa, que hasta queda mal, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo quería salvar una sección que tengo, que es de biografías de personas de Lugo, importantes, escritores, poetas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la pandemia, por eso quería colarlo ahí, pero evidentemente un 15% No, siempre hay cosas, sí, sí. Sí. Sí, sí. El crucigrama también y alguna que otra cosa más. Oye, yo hablando un poco, o sea, sin separarnos de ese tema de la pandemia, porque yo sigo diciendo que de alguna manera estamos viviendo, no quiero parecer frío, ¿no? Pero estamos viviendo una especie de mezcla entre una crónica y una novela, ¿no? Porque vemos al día el dato, pero también vemos comportamiento de la gente y yo me voy cruzando, entre comillas, porque prácticamente no es algo, pero te vas cruzando con personajes potenciales, porque en esta situación hay comportamientos completamente diferentes a los habituales, ¿no? Pero yo hay una cosa que sí os quería preguntar, o sea, vosotros como periodistas, cuando tenéis que escribir una novela que está muy cerca de una crónica o que está basada en un hecho real, ¿hasta qué punto sois capaces de separar la parte de periodista en el sentido de cuánto espacio os permitís para darle a la ficción? O sea, ¿cuánto espacio le permitís a la ficción dentro de una historia que estáis contando? Ya, o sea, siendo una novela, os tira al periodismo y tenéis que controlarlo y tenéis que tirar hacia la ficción, o al revés, o os obligáis más a introducir dato real porque os parece más apasionante, más interesante contar algo que ha ocurrido de verdad. Bueno, yo en mi caso particular, uno de los libros está muy apegado a la realidad porque intenta contar un hecho histórico. Lo que hice, el método de trabajo, digamos, fue una documentación exhaustiva, muy exhaustiva antes de la primera línea. Pero una vez que se me pongo a escribir, que me pongo a crear, porque mi intención era hacer de ello una novela, lo que tú dices, es decir, traté de alejarme de todo lo que sabía, incluso alejarme y olvidarme de datos que me preferían, que eran más interesantes, inventarlos que no poner los que eran. Pero es ese caso concreto. En otras novelas puede ocurrir casi lo contrario, depende. Es muy, no sé, es muy variable en ese sentido. Yo en mi caso me he dejado llevar mucho también, me he dejado aconsejar en el caso de mis dos novelas por mi agencia y por mis editores en Destino, que es donde las he publicado, porque es verdad que al estar tan metido dentro de la rueda periodística, tienes esa tendencia a sobreutilizar los datos que tienes, ¿no? A hacer una investigación Claro. y querer demostrarle a tu competencia, que en el tema de la novela ya no sabes ni quién es, pero que supones que existe, que has conseguido un dato diferente y nuevo y que lo cambia todo, ¿no? Entonces ahí me he dejado llevar por los consejos de la gente del mundo editorial con la que he tratado para rebajar la carga periodística hasta un momento en el que haya un cierto equilibrio, ¿no? En el caso del último libro, que es una crónica periodística muy personal,
con Edasa, pues ha sido un poco lo contrario, ¿no? O sea, he seguido ese aliento que me han dado para implicarme también personalmente en una historia que era muy personal. Vale. Y por mi parte, las novelas que he escrito, que las he publicado igual que Miquel Molina en Destino, no, una en Plaza Janés y la otra en Destino, las dos tienen un fuerte componente de hechos reales, con lo cual es una novelización de algunos hechos que pasaron realmente. En el caso de la primera, no digas que me conoces, está en los años del pistolerismo y está, claro, muy metida, por eso la gripe también tiene un papel ahí importante, y abunda los años posguerra checa en Barcelona de los años 36, pero sí que comparto plenamente con el periodista, a veces tiene mucho pudor porque estoy pendiente siempre de los datos y tienes cierto resquemor en cambiar un dato o cambiarlo simplemente por mor de la trama, porque te parece, como nos han enseñado que hay que ser riguroso con los datos, parece que si no datos no son aquellos que nosotros consideramos los reales, parece que estamos haciendo alguna traición, pero con eso se aprende. Y poco a poco, también como Miquel, vas sacando documentación, descargando de documentación, y entonces pues sale la novela, ¿no? Que es de lo que se trata. En respecto al último libro, Un país en crisis, esto es también diferente. Es una antología de crónicas periodísticas de los años 30 y aquí es al revés. Aquí la fidelidad a las fuentes, a los datos, al contexto histórico es total, ¿no? Sucede un poco como cuando escribí la tesis doctoral, los mejores párrafos que escribía eran anécdotas. Y cuando citaba una anécdota, el autor me decía, impresionismo, que esto es una tesis. Y entonces, al final, lo que te valoraban era más agudo, que era el lenguaje académico. Y entonces habías de quitar toda esa parte, digamos, más impresionista, o más libertad, porque no era aquí. O sea, aprovechar toda esa parte y dar del otro. Nos está censurando a ratos la tormenta, estoy viendo. Sí. Yo os iba a ver, desde mi, no sé cómo decirte, mi imagen exterior, porque yo no soy periodista, entonces yo cuando tengo que documentarme, digamos que he tenido que aprender por mi cuenta cómo se documenta uno, pero evidentemente siempre, si yo he tenido miedo de colar un dato que era falso, claro, cuando me dijeron que iba a estar en una mesa con periodistas es lo primero que pensé, digo, un periodista esto le debe parecer casi un pecado, ¿no? Por eso os lo tenía que preguntar, porque digo, yo a veces cuando en una novela incluyes información y modificas un dato, siempre te da la sensación de que te gustaría poner varios asteriscos a lo largo del libro, ¿no? Para recordarle al lector que una novela no es un sitio al que ir a buscar verosimilitud histórica, tanto como verosimilitud ficticia, ¿no? O sea, literaria, que la historia tenga sentido, más que el hecho de que absolutamente todo lo que pone ahí sea verdad. Pero, claro, a mí lo que sí me pasa, otra cosa que os quiero preguntar es que si a mí me pasa que siempre me sobra información, ¿a vosotros nunca os da la sensación, bueno, seguro que sí, de que os pasáis? O sea, de que decís, ya debería haber dejado de documentarme, pero no puedo parar. Bueno, formación profesional. Sí, pero yo es que, no sé, a lo mejor también es la costumbre, acabo de cumplir 50 años en estas actividades y delante de un artículo, delante de un reportaje o de una entrevista y delante de un libro de creación literaria, para mí no me cuesta ningún trabajo decir, saber exactamente qué estoy haciendo, si estoy inventando, si estoy haciendo literatura, si me preocupa más el lenguaje, lo que digo, o la realidad o los datos. Es un tema bastante, ya digo que es una experiencia muy personal, pero muy fácil de saber. Es decir, si yo estoy frente al ordenador con una novela, pues disparato lo que me dé la gana. No tengo ningún pudor en ese sentido, ningún pudor profesional. Cuando estoy escribiendo para el periódico, pues evidentemente me cuido de todas esas cosas, no solo en el contenido, sino hasta incluso en los tiempos verbales. Por ejemplo, a mí en literatura el pretérito me horroriza, es un tiempo verbal que procuro huir, cualquier pretérito. Unos cuantos en
en 10 páginas vale para dar una distancia temporal, pero si no, prefiero el presente histórico. Y en el periodismo me sale todo lo contrario, es decir, me salen pretéritos porque todo lo que narras ha pasado ya y el lector necesita esa referencia temporal, ¿no? Por lo demás, eso ya digo, me parece absolutamente fácil de distinguir la creación y el periodismo. Yo introduciría aquí una reflexión. Yo, en todos estos años en los que he asistido, he participado, o sobre todo he visto debates sobre esta frontera tan difusa entre el periodismo y la ficción, yo creo que ahora nos acercamos a una realidad diferente. Estamos en un momento en el que esto merece quizá un tipo diferente de consideración. Y es que yo creo que ha habido un filtrado de lectores de prensa y de lectores de literatura tan grande que los relativamente pocos que quedan ya saben muy bien distinguir, saber hasta qué punto un autor les está dando una información adornada con literatura o una literatura con, o sea, esa frontera tan difusa que a veces en algún momento dado podía llevar a críticas en el sentido de decir, bueno, es que estos datos no son correctos. Ahora ya ha habido un filtrado a través de Netflix, de las redes sociales, hay muchos lectores que se han quedado ahí ya. Y realmente la persona que entra en una librería o que compra un libro o que compra un periódico o que paga por una buena información, cuando tiene delante un buen texto literario o un buen texto periodístico, ya sabe distinguir muy bien, o sea, no se subleva contra una novela en la que los datos históricos bueno, son opinables, son cuestionables, o un artículo periodístico con mucha carga literaria. Pero ¿tú no crees que en este país en concreto es difícil escribir tanto crónica como novela, digamos, novela cercana a la crónica, sobre ciertos momentos históricos del país? Y me refiero evidentemente a momentos recientes, ¿no? Desde los años 30, sí. Precisamente por esto, porque te puede ocurrir que haya mucho lector que crea que lo sabe y de repente tú te conviertas en un extraño para él porque le estás dando una opinión completamente diferente, porque bueno, ha habido mucha desinformación y yo de hecho pertenezco a esa generación que ha sido desinformada, que nos hemos tenido que enterar después de muchas cosas que nos han contado mal, ¿no? Sí, pero yo creo que ya no tiene tanto que ver con los formatos, que es a lo que me refería, como sí a una falta de tradición de la novela o instantánea en la que se narran hechos muy recientes, ¿no? Cosa que en la ficción, tanto cinematográfica como literaria, en otros países, como Estados Unidos, estoy pensando sobre todo en el cine, chirría mucho menos que ahora, ¿no? Ahora es verdad que incluso se publican cosas sobre la guerra civil que merecen unas polémicas que a veces, ¿no? Sorprenden, ¿no? En cambio, tú vas al Festival de Teatro de Edimburgo y te encuentras con un festival de obras sobre el Brexit escritas el mes antes con personajes reales y con una carga durísima contra los personajes reales que se tolera mucho más por esa tradición, ¿no? De acercarse más a la realidad inmediata que la nuestra, que necesita que pase un tiempo, ¿no? Pase un tiempo para que Cercas te hable del 23F, ¿no? Ha de pasar un tiempo para que los personajes siguen vivos, pero ya no tienen aquel poder que tenían antes, ¿no? Yo justo, según hablabas, estaba también pensando en Anatomía de un instante, porque fue una novela que además cuando me invitaron a esta mesa lo pensé. Fue una crónica que a mí me enseñó mucho sobre este país. O sea, ya no solo sobre cómo se escribe, porque a mí me parece una maravilla de libro, sino porque es verdad que te cuenta, te hace reflexionar sobre muchas cosas que parecía que a la generación de mis padres no se les permitía mucho hablar en voz alta o había que tener cuidado con ese tema y quizá habían heredado esa especie de sensibilidad, ¿no? Con ciertos temas. Y yo creo que hay libros, que eso, lo que estamos hablando, ¿no? Libros que están cerca de la crónica, que es que hacen falta. O sea, que está muy bien que novelen, pero que está muy bien también que, hombre, en ese caso quizá no novela tanto, pero que está muy bien, ¿no? Que acerquen la realidad a la ficción para contarlo bien, porque de alguna manera puede que haya algún error, pero sí que te están enseñando que hay cosas en las que no le habías dado vueltas, ¿no? Vamos, yo como ciudadano, más que como escritor o como lector, son cosas que he agradecido. Yo no sé si a vosotros os ha pasado igual con algún libro crónica parecido.
Me toca. En el caso, Bueno, no, sí, yo lo que yo estoy dispuesto de hace mucho tiempo a admitir todo, a admitir cualquier posición, sobre todo en literatura, ¿no? Entonces, cada libro tiene, al menos los que he llegado a hacer, tiene su propia estructura, su propia génesis y su propia grado de intimidad con las cosas, con los pensamientos, con los personajes y con la realidad. Pues unos, pues porque era necesario, porque lo vi necesario, se acercan mucho, tanto que hasta, bueno, pues hay personajes reales, Valle Inclán protagoniza una novela, o Garbo, el espía, Juan Puyol y su señora Araceli González son protagonistas exclusivos, en gran parte exclusivos de una novela, y en otras toda una sarta de personajes que no han pisado esta tierra porque son inexistentes o son fabulados, ¿no? La grandeza, yo creo. Uy, hemos perdido a José. A ver. Se ha congelado. De Dios, creernos dioses Ahora. y hacer lo que nos da la gana con los personajes. Este lo mato y a este lo enamoro y a esto lo mando a la guerra y a esto lo vuelvo a traer a casa y la pobre madre está llorando por él. Y esa grandeza, sí, el periodismo puede ser que la limite un poco en un principio, pero yo creo que esa censura nos la hemos quitado. Nosotros, bueno, tú no que no peinas canas, pero peinamos algo de eso. Alguna. Bueno, pues no sé, que hay menos pudor. Yo creo que hay muy poco pudor en el sentido de hacer lo que te da la gana y hacer lo que te parece, ¿no? Un pudor que si te tienes como profesional periodista, no queda otro remedio. Yo creo que el hecho de que actualmente la cantidad de información, esa sensación de que todo va muy rápido, que no deja mucho tiempo para reflexión, lo que ha comentado Miquel, que ya puedes ir a un festival de teatro y ya te están poniendo obras sobre el Brexit, ¿no? Todo lo que hace es, pues llamamos novela histórica, porque ya, ¿qué es la historia? Es lo que pasó siempre que pensamos en la Edad Media, siglo XIX, o la historia ya será una cosa o que pasó hace 15 o 10. Y hablamos también de es historia, es una histórica. Justo que además la sensación de que un acontecimiento va tapando al anterior, va dejando los hechos cada vez más remotos en nuestra memoria, sobre todo a corto plazo, ¿no? Tenemos una mala memoria a corto plazo. Y no nos acordamos, no sé si os ha pasado, pero Miquel también lo puede entender. Los periodistas que estamos todo el día hablando con escritores, hablamos con muchos escritores y a veces ya no recordamos más fácilmente gente con la que hablamos hace tiempo que con una que estuvimos hace 4 semanas. Entonces, todo esto, el concepto de novela histórica, ¿dónde lo acotamos, no? ¿Cómo lo acotamos, no? Porque todo va muy rápido y tú ya hablas de anatomía de un instante como hablamos una cosa del año 81, ¿no? No hace tanto tampoco, pero parece que estemos hablando de las cruzadas, ¿no? Es que, claro, es ¿cómo acotamos el concepto de histórico en literatura y el papel del periodismo para el periodismo cualquier cosa ya pasa a ser histórica enseguida porque ya está en otra, casi siempre. Ahora más que antes, ¿no? Que ahora parece que el tiempo vuela más deprisa para el periodismo también, ¿no? Todo es cuestión de minutos. Me preguntaban por aquí qué os parecía, no sé si la habéis leído, El factor humano de John Carlin, que es sobre la historia de Nelson Mandela, que luego hicieron una película de Invictus de Clint Eastwood, que si os parece novela o crónica periodística. Paso palabra. No, paso palabra porque no la tengo fresca, no sabría decir nada concreto. Yo diría que es una crónica, pero tampoco la tengo fresca. De todos modos... Yo diría que es una crónica periodística. Sí, yo recuerdo que es más apegada a la realidad, ¿no? Y que inventa poco. Sí. De todos modos, es verdad que siempre estamos, no solo la persona que lo ha preguntado, sino nosotros mismos como periodistas, intentando etiquetar las cosas, ¿no? Intentando encontrar un nombre a las cosas. Y este es un debate tan viejo como, en fin, las primeras
recuerdo ahora, a algunos que habéis investigado mejor lo que es la novela con base histórica, ¿no? Pero yo creo que desde Daniel Defoe y su Diario de la Peste, que a principios del siglo XVIII, creo, pues este es un Sí. debate que se puede ir renovando, ¿no? Pero aquella más crónica y aquella Pero más reportaje periodístico. Pero fijaos una cosa, Y Daniel ficción. Defoe publica Diario del Año de la Peste en 1722 de una cosa que ha pasado 60 años antes. Que entonces Daniel Defoe, cuando pasó la peste de Londres, tenía 5 años. Y entonces lo que hace, por eso se considera el gran precursor del reportaje, lo que hace es un acopio de datos, va a las parroquias, mira la cantidad de muertos que no estaba clara. Fijaos lo que ha pasado. Ahora tampoco tenemos clara de muertos. O sea que entonces va parroquia por parroquia de Londres y va sumando y va haciendo unas tablas, por eso se dice que ya tiene unas hechuras reportaje, ¿no? Pero está hablando de un hecho que pasó hace 60 años cuando aparece la novela o cuando aparece la crónica, mejor dicho. Es curioso, sí. Es curioso el tema que introduces ahora, Sergi, porque sí, sí. Me refiero al concepto de traspasar fronteras y, sí, traspasar y derribar etiquetas, ¿no? Que la investigación periodística más importante que se hizo sobre el terremoto de China, ahora no recuerdo exactamente el año, principio de los 2000, 2010 debía ser, ¿no? El gran terremoto de China, la hizo un artista, Ai Weiwei, que se dedicó para documentar su obra a ir escuela por escuela de una parte de China preguntando cuántos alumnos estudiaban ahí, cuántos siguen vivos, y a partir de aquello construyó una obra de arte, pero que en realidad tiene una base periodística totalmente, ¿no? O sea que la aproximación al periodismo ha ido evolucionando y ahora podemos encontrarnos con realidades muy, muy diversas. Por eso, intentar poner etiquetas, bueno, tenemos esa obsesión todos, ¿no? Porque necesitamos que la vida es tan compleja que necesitamos ordenarla un poco y para tener claros 4 conceptos para poder movernos a través de ella. Pero en realidad no tiene mucho sentido buscar esas etiquetas en esa frontera entre el periodismo y la literatura, ¿no? Sí, al escucharos, pensé en el caso de la Biblia. La Biblia como novela. Siempre hemos tenido, incluso nuestras generaciones, las generaciones actuales, el concepto de un libro bastante fantasioso, ¿no? Sin embargo, día a día estamos viendo que hay confirmaciones que hacen que muchas del contenido de la Biblia esté más cerca de la realidad de lo que nos parece. Y me estoy pensando simplemente en el arca de Noé, por ejemplo, o en las investigaciones para demostrar determinadas cosas que se contienen en la Biblia, que están haciendo que la Biblia deje de tener esta consideración tan novelística y pase a ser un libro bastante más periodístico en cuanto a que relata lo que pudo haber pasado, aunque lo haga utilizando un lenguaje, digamos, separado de la crónica actual, ¿no? Pero pierde esa categoría de fantasioso y alcanza otra que es, digamos, más periodística. La fe, en ese sentido, juega otro papel, porque la fe, el que la tenga lo leerá desde su punto de vista, pero no le importará tanto que se acerquen o no se acerquen a los hechos, sino el contenido que hay. Yo me refiero al libro en sí como literatura, ¿no? Si os dais cuenta, es un caso además muy claro, es un fenomenón, que no es un caso, es en ese sentido tal. Y a lo mejor investigando nos damos cuenta que los cuentos de Boccaccio de Cameron, que tan oportuno sería en este momento, que la situación es parecida, a lo mejor muchos de ellos los ha conocido, los ha vivido Boccaccio o ha conocido a protagonistas que nos parecen hoy personajes absolutamente inventados, ¿no? A saber lo que podría haber en cada uno de estos. Yo creo que hay pues una mezcla de todo ello en todos los libros, no solo en el que nos ha preguntado por él, en el factor humano, sino en toda la novelística total del hombre. Yo pensando en lo que está ocurriendo ahora mismo, lo que sí me viene un poco a la cabeza es que aparte de que vayamos a tener que tomar distancia para escribir sobre esto, me da la sensación de que se va a escribir
bueno, una serie de obras sobre la que está ocurriendo ahora, pero va a haber una, lo digo por lo que comentaba Sergi antes de que escribió, no recuerdo quién has dicho, que Daniel Defoe, creo que era 60 años después. Yo creo que con esto que está, 60, sí. claro, ahora va a pasar algo parecido, porque evidentemente cuando esto acabe van a salir una buena pila de libros sobre lo que está pasando, pero luego dentro de 10 o de 20 años alguien va a hacer una nueva recopilación de información, sobre todo porque esto está siendo un fenómeno mundial y por lo que decías de que el periodismo está cambiando en todos los sentidos. O sea, el acopio de información que tenemos ahora es más rápido, pero también la capacidad de análisis que tenemos es mayor. Entonces, no sé lo que vamos a tener dentro de 10 o 20 años, la capacidad que vamos a tener para analizar lo que ha pasado ahora. O sea, yo tengo la suerte de vivir con una científica, mi mujer trabaja en cáncer y ahora todos los científicos están, en vez de irse solo al periódico, se van también a los papers para leer lo que se ha investigado sobre el coronavirus y de muchas cosas me entero antes de que salgan los medios, porque claro, los medios no llegan a tiempo de todo lo que se va sabiendo porque está siendo muy rápido. O sea, por ejemplo, cuando todavía se pensaba que el origen era el mercado de Wuhan, a mí ya me contaba mi mujer que el coronavirus ya estaba rondando entre las personas, o sea, ya lo teníamos muchos, pero todavía no se había convertido en algo que provocara enfermedad, o sea, que no sé qué se va a descubrir dentro de 5 años, 10 años, 20 años, con lo cual yo creo que aquí, por eso digo que creo que estamos viendo una crónica o sea, de la que se va a hacer crónica, novela, otra crónica, va a haber mucho que estudiar en esto, si es que no vuelve a repetirse algo parecido y se convierte en algo que ocurra de vez en cuando, que esperemos que no. ¿Pensáis escribir algo ya? ¿Tenéis algo en la cabeza sobre la pandemia? A mí me pidió Para literatura, claro. Me pidieron en la sección de cultura de La Vanguardia un relato corto. Hemos hecho una serie de relatos muy vinculados a la pandemia y hice una historia relacionada con el aplauso a los médicos de las 8 y los músicos y tal. Pero me llama la atención, bueno, me viene a la memoria ahora un comentario que hizo el otro día nuestro colaborador y crítico Jordi Carrión, que decía que él cree que los libros que tendrán éxito después de esta pandemia serán los que sean capaces de descubrir elementos o puntos de vista, aproximaciones muy sorprendentes a lo que ha pasado, o los que no tengan nada que ver. O sea, la ruptura total con esta situación y la vuelta al mundo anterior. Sí, sí, sí. A mí me da la sensación de que van a empezar a leerlo cuando haya pasado un cierto tiempo. Sí, sí, yo creo que primero va a haber un de cierta manera. Cuando pase todo esto, todo el mundo dice, vamos a cambiar, cuando superemos esto, todos vamos a hacer cosas nuevas y esto. Y yo no estoy tan seguro. Yo creo que la gente, cuando entre en una esfera un poco de confort, volverá, y una parte de ese confort será un poco practicar cierta amnesia a corto plazo. Eso no quiere decir que se fomente cierta literatura, estilo Tom Clancy, ¿no? Conspiranoica, estilo Código da Vinci, ¿no? Sobre ese mítico comienzo de todas las ideas que están en un laboratorio creando un arma bacteriológica y se le escapa y provoca el desastre en la humanidad. Yo creo que eso lo vamos a ver. Y también vamos a ver muchos instant books, como se llama en el gremio editor, ¿no? Que más o menos será una refundición de todo el trabajo periodístico que se ha hecho en estos meses, ¿no? Sí, yo el otro día lo compartí en no sé dónde, en una red social, porque fui a ver, me parece que era en HBO, estaba viendo a ver qué veía hoy y la película más vista era, creo que se llama Contagio. Y yo pensaba, pero de verdad la gente después de todo lo que ve durante todo el día quiere ver una película. Pues sí, por lo visto no se cansan y entran al trapo. O sea que a lo mejor sí que hay gente que quiere más de esto, ¿no? A mí me da la sensación, a mí cuando empezó todo esto también algún amigo me decía, escribe algo, escribe un blog, y yo es que le decía, pero si es que yo no sabía ni por dónde empezar, es que ya todo lo que vaya a decir ya lo están diciendo, es lo que decía Miquel de algo nuevo, ¿no? Yo no sé qué puedo poner ahora que no esté escribiendo alguien ya. De hecho, me interesa más cosas como la que está haciendo Sergi de escribir sobre algo que ya ha ocurrido parecido a esto para que nos demos cuenta de los parecidos. A mí eso personalmente me parece más interesante. Luego ha dicho una cosa Sergi que yo creo que también va a marcar lo que veamos publicado en los próximos años sobre este tema, que es la teoría,
teoría de la conspiración o intentar encontrar un origen humano a todo esto, porque en realidad responde un poco al deseo al deseo humano de encontrar explicación a todo, ¿no? Y de buscar un culpable. Y como aquí el único culpable que conocemos de momento es un murciélago anónimo, pues todo lo que sea intentar relacionar esta catástrofe con un laboratorio secreto, ya sea chino, ruso o americano, pues va a tener su mercado, va a tener su mercado. Sí, sí, sí. Yo creo que eso se va a canalizar más hacia guiones cinematográficos, quizás, porque realmente para guión de miedo, digamos, de una película de terror, componentes hay. Basta hacer un poco la conspiranoia y ya estará. Porque la estamos viviendo. Yo a veces tengo la sensación de irrealidad, es decir, de que estoy viviendo en un escenario, en una actuación dramática que no suceden estas cosas, que yo soy un intérprete de alguna película, porque realmente la dimensión de lo que está aconteciendo es tan grande que no, sobre todo en los primeros días de confinamiento, ahora cada vez ya tienes más conciencia, pero los primeros días te pellizcabas un poco diciendo, pero realmente estamos todo el mundo metidos en casa por culpa de este animal, de este bicho. Pues sí estábamos, y me costó trabajo darme conciencia, de tener conciencia de que realmente estaba ocurriendo, ¿no? No sé si os pasó algo parecido. Sí, sí, a mí esto que dices de pellizcarme, hay días que me pasa que salgo a tirar la basura y hago la ilegalidad de pararme un momento ahí a mirar la calle solamente, y me pasa lo que tú dices, ¿no? Que digo, es que si yo me despertara mañana, pues me parecería lógico, o sea, todo esto es muy raro, ¿no? Yo tengo la teoría de que las películas de zombies, y perdóname la frialdad, ya sé que la situación es grave y tal, pero es que lo pienso de vez en cuando. Yo creo que lo interesante de las películas de zombies no son los zombies, sino el hecho de que todo ocurre en un lugar real. O sea, de repente un lugar real se transforma por completo porque una serie de personas tienen un comportamiento extraño, que en este caso no son los zombies, pero podría ser cualquier cosa. Entonces, a mí eso ahora me está pasando cuando voy a la compra, que veo a gente del día a día comportándose de una manera completamente absurda, caminando como dando saltos para no acercarse a ti, oyes cosas por el altavoz de megafonía muy extraño. Entonces, eso de alguna manera es una ficción en la realidad que estamos viviendo, y a lo mejor... La película auténtica de zombies la viviremos el día que salgamos y veamos los restos de los restaurantes que nos gustaban, de los bares que nos gustaban, de los teatros a los que íbamos, ¿no? Veremos ruinas, ¿no? Y eso será la auténtica película terrible de zombies, ¿no? Nuestros propios trabajos, no sé, Sí. Nos espera un... De hecho, en línea con lo que decía antes Sergi, de lo que va a cambiar cuando esto acabe, yo sí que lo pienso por el tema de los trabajos. O sea, yo estoy en ingeniería, todavía no tengo la suerte de... Mi trabajo está ahí, pero cuando esto ha empezado a pasar, una de las primeras cosas que he pensado es, menos mal que mi trabajo permite el teletrabajo, porque hay un montón de gente que no se lo permite, y probablemente cuando esto acabe va a haber gente que está orientando su carrera profesional en un camino que lo va a orientar en otro, simplemente por si algo parecido vuelve a pasar. O sea, que es que sí que es verdad que esto a mucha gente le va a cambiar la vida, y yo pienso muchas veces en el 11S, cuando se dice que el 11S fue un antes y un después. Esto para muchas cosas también va a ser un antes y un después. También vamos a hablar de antes del coronavirus y después del coronavirus en muchos ámbitos. Eso es cierto. Yo me refería a esa presunta mejora del ser humano que alguien dicen, que es ese discurso un tanto rusoniano que dice todos vamos a ser mejores, más solidarios y tal. Yo evidentemente, a ver, antes teníamos ADC antes de Cristo y tendremos ADC antes del coronavirus y después del coronavirus, eso seguro. Desde el punto de vista económico, ¿no? Desde el punto de vista de la supervivencia. Sí. Y lo que tengo serias dudas, eso que me refería antes, es que esta visión más adanista, ¿no? De que todo el mundo va a ser mejor y va a ser más tolerante con determinadas cosas y va a saber saborear. Yo creo que mucha gente, cuando otra vez se encuentra en cierta zona de confort, lo que va a intentar es olvidar un poco lo que pasó. Y si no, miremos lo que ocurrió en el periodo de guerras, después de pasar una guerra tan cruel como la guerra del 14-18, pasaron 20 años y la gente se metió en otra guerra igual de cruel, ¿no? Que fue la del 39 o peor todavía. Sí, de hecho, el origen un poco de la Unión Europea fue precisamente que intentaron, creo que era la CECA, ¿no? O sea, que
organizar un mecanismo que no permitiera que esto pudiera volver a ocurrir de una manera natural, porque se desconfiaba. La Sociedad de Naciones. Sí, bueno, yo estaba pensando en creo que era la de carbón y el acero, ¿no? Para que no pudieran, desde un punto de vista económico, ¿no? Que industrialmente no pudieran empezar a armarse sin depender de los otros, pero un poco en línea con lo que dice Sergi, ¿no? Porque no puedes confiar en el ser humano como tal, sino que al final tienes que ponerle palos en las ruedas. Yo creo que, mira, justo ahora en este momento estaba comentando aquí, Pablo Martín Carvajal decía que a lo mejor convendría leer o ver películas sobre la Segunda Guerra Mundial para conocer la experiencia que vivieron en aquella época los que tuvieron que reconstruir esa sociedad. Y dice, ellos sobrevivieron y reconstruyeron Europa. Y dice, ahora nos tocará a nosotros. Sí. Pues... No, sí. Es otro tipo de escombros. Son escombros de otra manera. Espero que con menos muertes. Sí, partimos con una ventaja y permitidme que cometa un poco aquí la frivolidad de recomendar un espacio de mi periódico de mañana, La Contra de Mañana, que es una entrevista a un premio Nobel de Economía noruego, el nombre ahora no lo recuerdo, en la que explica que tenemos la ventaja de que las cosas están ahí, de que no hay destrucción. Somos las personas que tenemos que ser capaces de salir adelante, pero de entrada tenemos los puentes, tenemos las casas, tenemos las carreteras. Esto está intacto esperándonos. O sea, algo de ventaja tenemos respecto a aquella situación. Sí, eso es cierto. Hace muchos años cuando se hablaba de la famosa bomba de neutrones. ¿No os acordáis? Que una bomba que mataba a todo el mundo, pero lo dejaba todo, no rompía nada. Se pierde un poco. Se pierde, sí. Y ¿ahora me escucháis? Sí, está entrecortado. Se corta un poco. Hablaba de ¿os acordáis de la bomba de neutrones? Que lo destruía todo, mataba a todo el mundo, pero no rompía nada, ningún puente ni nada. Sí. ¿Os acordáis? Sí, algo parecido también. Y bueno, ahora nos va a pasar algo muy parecido. No van a haber escombros físicos como Berlín o Varsovia, ¿no? Después del año 45, pero los escombros van a ser en nuestro interior y en nuestras vidas laborales, por ejemplo. Y otra reflexión que a mí me parece interesante es que estamos mucho todos pensando en qué va a ser de nosotros cuando esto haya acabado, pero a mí me llama mucho la atención lo que está siendo del planeta mientras nosotros estamos escondidos, ¿no? O sea, esto le está viniendo bien a la Tierra y de eso no se está hablando demasiado. Se está como dejando ahí en plan, qué bien, qué tal, pero cuando salgamos lo que nos preocupa es tirar para adelante un poco en la línea de lo que comentabais, ¿no? De, bueno, ya encontraremos la manera y no creeremos tanto en la bondad de la gente, pero estamos pensando en eso, ¿no? En cómo salir nosotros para adelante, pero no estamos pensando en todo el impacto que le estamos ahorrando al planeta, que se está comprobando, ¿no? Se está viendo que es verdad. Desgraciadamente, y no hay alternativa, el discurso va a ser el de la productividad. Incrementar la productividad de manera lo más rápida e intensa posible y dejando un poco al lado un tema que por fin había conseguido instalarse en la agenda global, que era el asunto del clima y del planeta, ¿no? Sí. Bueno, una cosa, a mí que lo estoy mirando a la hora, creo que tú tenías que cortar en breve. La reunión de portadas. Sí, vale, pues nada, sí. Si quieres vamos a ir terminando aquí. No sé si queréis añadir algo más antes de terminar. Que lean. La reunión de la primera edición. Que aprovechen ahora que están en casa, ¿no? Para leer. En vez de rebotar tantos bulos. Eso es. 3 horitas. Exacto. Magnífico. Bueno, pues nada, dar las gracias a Miquel Molina, a Sergi Doria y a José de Cora por haber estado aquí y a todos los que nos habéis estado viendo, que hemos tenido unos cuantos. Ahora creo que ya nos quedan por ahí. Vamos a ver cuántos somos. Bueno, ahora son 46 personas, no está mal. Hemos tenido unos cuantos más. Así que nada, muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros y os esperamos en la siguiente mesa. Gracias. Muy bien. Saludos a todos. Hasta la próxima. Adiós. Vamos a ver si somos capaces de cortar aquí. Vale.